Bien, bueno, entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Esta ficha 5. Esta ficha es continuación de la 4, ¿sí? Tiene estructuras condicionales, vamos a hacer el repasito, y vamos a ver algunas variantes, ¿sí? Y algunos ejercicios y algunos elementos que nos van a hacer falta para continuar, ¿m? Y para poder hacer el TP y luego las próximas fichas que ya vienen con ciclo, ¿no? La clase pasada habíamos empezado a ver que teníamos la necesidad de llegar a un punto con nuestro código secuencial, lineal, a un lugar, a un punto en donde se podía producir lo que se llama una bifurcación lógica, ¿sí? Un camino de decisión por verdadero o por falso. Entonces, nos encontrábamos con que se tenía que plantear una expresión lógica, el programador tiene que expresarla, y decidir en base a esa expresión, si es por verdadero, qué es lo que tiene que escribir, que si llega a pasar a darse el verdadero en ejecución, y qué tiene que hacer el programador si se da el falso, ¿sí? Cuando terminan ambos caminos, se tienen que unir con un fin, ¿sí? Acá tenemos la sintaxis en pseudocódigo, que normalmente uno dice sí, se cumple la expresión lógica, entonces se actúa sobre la rama verdadera, si no, se actúa sobre la rama falsa, ¿sí? Entonces ahí termina y ponen fin del sí. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es de que ante cualquier decisión lógica que ustedes se les planteen, puedan hacer un programa que pueda responder de acuerdo a un estado que venga, algún cambio de estado que pueda pasar y que lo tengan que evaluar por acá, ¿sí? En Python habíamos dicho que se ponía la palabrita if, la expresión lógica, expresión que siempre tenía que tener un valor booleano, ¿sí? Un verdadero falso, y que si esto era verdadero, a continuación, abajo y hacia la derecha, tenía que escribir todas las instrucciones por la rama verdadera, y si tenía que hacer el falso, para hacer cumplir el falso, ponía el else, dos puntos, y nuevamente abajo hacia la derecha las instrucciones por la rama falsa. En ambos casos, tanto el if como el else tienen que ir en el mismo nivel, ¿sí? Para que se puedan evaluar de esta forma, ¿sí? Entonces, se viene acá, se evalúa la expresión, se hace internamente la rama del verdadero, else, y se hace internamente la rama del falso. ¿Esto qué implicaba? Que no es que en la ejecución se van a correr ambas ramas, no. Nosotros como programadores establecemos a priori que puede haber dos caminos distintos y cuando se ejecute puede venir o por acá o por acá, ¿sí? Entonces el programador lo que tiene que hacer, o desarrollador, pensar todas las posibles salidas que puede tener esta expresión lógica. Y eso nos lleva a que, lo vamos a ver ahora, puede haber decisiones encadenadas, porque a lo mejor lo falso de esto me puede implicar otra pregunta acá y otras preguntas y así sucesivamente, ¿sí? Sí, Ignacio, si querés abrir el... Yo acá tenía una pequeña duda, ¿no? Porque también es un poco también como yo hice en mi caso el proyecto del TP que tenemos de las cartas. Yo tenía duda, ¿qué pasa si empezamos a poner if si no ponemos else? No, no hay ningún tipo de drama, de traba, No, el mira, programa ahora lo... sigue, ¿cómo Sí, es sí, el...? ahora lo vemos. Ahora Pero esos a lo que casos lo voy vamos a ver. yo, en esos casos, ¿ustedes lo toman como algo incorrecto, el momento de corregir algo que está bien, algo que está No, mal? no, no, Porque, porque no, no, dame un minutito más y vas a ver, ahí posiblemente se te vaya la duda, ¿sí? ¿Por qué? bien, bien. Porque acá justo lo que aplica la ficha 5 es variantes. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos situaciones en donde ante una expresión lógica y tenemos para accionar por el verdadero y por el falso no, ¿sí? Entonces, uno que hace, pone un if, la consulta, if expresión, y le pone el cuerpo al verdadero, y el falso lo deja sin nada. ¿Por qué? Porque a veces la actuación solamente es por el verdadero, por el falso no hay que hacer nada, ¿se entiende? ¿Sí? Por decir algo, no sé, no sé, se me
ocurre un ejemplo cualquiera de la vida real, ¿no? Estamos por poner la mesa, por decir algo, y ponemos cubierto, cuchillo cuchillo y tenedor, ¿sí? Y la pregunta sería, no sé, ¿va a haber sopa en el menú? Si hay sopa, y bueno, ponemos una cuchara. Y si no, no accionamos. ¿Se da? Entonces, muchas veces pasa, o les va a pasar en el TP, que ustedes digan, ah, bueno, mira, bueno, el famoso, ya lo vamos a ver más adelante si tienen dudas, pero por ejemplo, ¿qué pasa si sale el as en el juego que ustedes tienen en el TP? El as es una carta que tiene, que podría tener dos posibles valores, ¿sí? Entonces, si sale el as, y bueno, solamente van a actuar por verdadero, por falso no van a hacer nada. Y si sale el as por verdadero, y es posible que acá también tengan que volver a hacer alguna pregunta, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la próxima slide, qué pasa cuando tenemos variantes múltiples, ¿no? Variantes múltiples, perdón. Condicionales anidados, uno adentro de otro. ¿Se puede dar? Sí, 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 sí. Por eso si en el caso de la lógica que vos estás haciendo o alguien está haciendo, solamente hay que accionar por verdadero, y si acciona por verdadero y falso se lo deja sin nada. ¿Se entiende? ¿Responde en parte lo que tu duda, Ignacio? No, sí, sí, le responde, sí, sí, sí. Sí, Bárbaro. no negramos, es como si necesita poner él, como que sigue, digamos, un programa ahí falso, no, nada más. Claro, sí, 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 Como no vos se cumplió, solamente. sigue, sigue, Claro, digamos. exacto. Si la expresión se cumple, entonces actúo, fin del sí. Si no se cumple, sigo. No hace falta, no hay, por eso acá están las variantes, no hay obligación de poner el falso. Ahora bien, también se puede dar una situación que es muy común en la lógica, que ustedes tengan una condición, una expresión lógica, pero que naturalmente salga por el falso, ¿sí? Y por el verdadero no, también puede ser, se puede dar vuelta a esta relación, que está dibujada acá abajo. Ustedes vienen acá, tienen una expresión lógica, una condición, que por falso actúa, pero por verdadero no. ¿Sí? Esta condición lógica es válida en lógica, ¿sí? Porque algo que puede venir acá puede ser falso y hacer algo por falso, pero por verdadero no. Pero ¿qué pasa? En los lenguajes, hay ciertos lenguajes como Python, que el if no acepta que en el verdadero no tenga acción. Entonces yo no puedo poner un if, expresión lógica, ¿sí? Poner la rama verdadera vacía y terminarla con un else y después en el else escribir la rama. Entonces, como Python no me deja hacer directamente esta forma, generalmente cuando ustedes tienen naturalmente les sale una condición que va por falso y no por verdadero, ahí ya es donde aplican, por ejemplo, el not. ¿Se acuerdan de la lógica? Que es, niegan la condición para que si naturalmente les daba falso, al negarla, naturalmente les va a dar verdadero. Entonces, cuando les dé verdadero, van a poder actuar y poner código, ¿sí? Y cuando esto les dé falso, perdón, cuando les dé verdadero, cuando lo nieguen, les va a dar falso y siguen por acá, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a trabajar con este esquema, en donde ante una situación de este tipo, la negamos para que salga por la rama del verdadero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Les queda? Hay Sí, profe. recursos, hay recursos en Python que podrían usarse, por ejemplo el pass, no lo hemos visto todavía, pero ya lo van a ver, es una orden de Python que permite no hacer nada, decirle, bueno, acá por ahora no sabemos qué vamos a hacer, pasamos, ¿sí? Pasa la interpretación, no hagas nada, ¿sí? Algunos por ahí la podrían llegar a usar, pero no es lo común porque este esquema también se usa en sintaxis C, C++, Java, C Sharp. La mayoría de todos estos if vienen de C, C++, con lo cual todos, la mayoría de la comunidad de programadores siempre se acostumbra a hacer esto, ¿no? Ante una situación de este tipo, niega la condición y fuerza que salga el verdadero para cumplir con el lenguaje, ¿no? Con la estructura del lenguaje. Hay lenguajes que sí permiten hacer esta directa, pero no son tantos. Son los menos, digamos, hoy por hoy. ¿Queda claro? ¿Sí?
se puede, una expresión lógica simple. Acá hay un ejemplito de, vamos a validar, por ejemplo, que el divisor sea distinto de cero. Vamos a hacer una división. La división es simplemente un número dividido otro, pero tenemos una restricción ahí, es que si el divisor es cero, ¿qué pasa? Esta división no se puede realizar porque tiende a infinito, ¿sí? Es indefinida en algunos casos, digamos, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo la certeza de qué valor tiene el D, siempre lo tengo que de alguna forma verificar o preguntar antes de poder hacer la división. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un algoritmo que hace esa validación, una validación de una división, para que no me dé un valor indefinido o me tire un error de excepción porque quiero dividir por cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Yo he usado variables de resultado de salida para poder eh, mostrar el resultado de la división, ¿no? Pero pueden mostrarlo directamente cuando lo calculan o lo que ustedes quieran. Acá en este caso, ¿sí? Eh, ponemos el valor del resultado en 0, lo inicializamos en memoria y le asignamos un 0, ¿sí? A priori. ¿Por qué un none? ¿Por qué no un none? ¿Se acuerdan que en la clase pasada decíamos, cuando no sabemos qué resultado va a tener o qué valor va a tener, le ponemos un none? Pero acá sabemos que el res va a ser la división de dos números. Entonces lo que vamos a hacer es la ponemos en 0, ¿sí? Asumimos que esa división vale 0. Después le pedimos al usuario, mira, carga el n y el d, los dos valores, y después vamos a hacer la pregunta. ¿Qué pasa si d es distinto de 0? Bueno, hagamos la división. Pero si d no es distinto de 0, por falso, no hagamos nada. No dividamos nada. Mostremos el resultado nomás, que va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos hacer esta división, me va a tirar un error de excepción. Porque un número, no importa el que sea, lo quiero dividir en 0, me va a dar error. Entonces, recién cuando yo me aseguro, o yo aseguro mi programa para que esta D no sea 0, recién ahí es donde hago la división en 0. Normalmente este código, un código muy genérico que se usa, por ejemplo, cuando ustedes tienen que cargar un promedio, o cualquier operación que implique una división, ¿sí? Tienen que validar o asegurarse que el divisor es distinto a 0. A veces uno puede asegurarse de otras maneras, pero si no lo puede a priori, como acá, porque ustedes, acá el D, me están pidiendo al usuario que ingrese el valor. Y si se equivocó, y si puso un 0, ¿sí? Falla. Si lo quieren que lo veamos, déjenme ver, por acá puse Python Tutor, ¿sí? Lo voy a empezar al programa así muy simple, como diciendo, mira, ingresa un número n, que va a ser un entero, ¿sí? Vamos a usar la entrada input para que, cargue un número, ¿sí? Le vamos a poner ingrese un número. ¿Sí? Y vamos a ingresar otro número, ¿sí? Entonces le decimos, bueno, vamos a ingresar otro número. Decimos input, ponemos que ingrese otro número. Podemos aclararle ahí que diga ingrese otro número, pero distinto de 0. Pero la aclaración puede ayudar al usuario, pero eso no significa que lo vaya a hacer bien, ¿sí? Podremos poner otro número diferente de 0, por ejemplo, ¿sí? Podemos hacer eso. Y entonces pues decimos, mira, hagamos la división, este resultado, lo vamos a decir que n dividido d. Y después hacemos print, vamos a mostrar el resultado, ¿sí? La división de es, ponerle directamente, coma, res. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les gusta eso? Eso es lo que
vimos la primera parte, ¿se acuerdan las primeras clases? Entrada, proceso y salida. Perfecto, está hermoso, ¿no? Vamos a correrlo, ¿sí? Venimos, cargamos un número, 10, ponte, cargamos otro número, distinto de 0. Ah, mira, tengo un usuario que sabe leer y hace caso. Ponemos 20, ¿sí? Y tenemos el 10, el 20, listo. Hagamos la división, me da 0,5 y muestro. La división es 0,5. Genial, bien bonito, hermoso. Bueno, ahora viene, vamos a correr este programa y nos encontramos con un usuario que no lee del todo y agarra y mete mal los dedos. Viene todo atolondrado o, como no falta, muchas veces pasa, eso se van a encontrar ustedes en la vida real, con gente que trate de boicotear los sistemas, ¿sí? Hacerlos fallar. Muchas veces ese hacerlo fallar se paga para la gente para que los haga fallar, para sacar de todos los errores. Pero muchas veces pasa que en lugares hay resistencia al programa, entonces van a hacer todo lo contrario a lo que uno les diga. Bueno, vamos, me dice, pongo un número distinto, lo vamos a poner en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, está. A mí me dijiste que pusiera un valor distinto, pero yo a mí no. Yo le voy a poner un 0, ¿sí? Bueno, vamos a dividir. ¿Qué pasó? Se me plantó el programa. ¿Por qué? Me tiró ahí lo que se llama un error de excepción. ¿Por qué? Porque Python, en este caso, y la mayoría de los lenguajes, porque en realidad el procesador no puede hacer una división por 0. Me da un número indefinido. ¿Está? Entonces, este error, fíjense, no es un error que se va a dar en la lógica, pero se va a dar en la ejecución. ¿Por qué? Porque la división por 0 no es válida. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos? Le voy a hacer un par de cambios a esto y le voy a decir, bueno, mira, para arreglar esto, el res lo voy a poner en 0, le voy a poner un valor inicial, y en el proceso, en lugar de ir directamente a la división, le voy a decir, bueno, mira, si el usuario se equivocó por algún motivo y puso un 0, no voy a hacer nada, pero si puso algo distinto de 0, sí hago la división. ¿Está? ¿Por qué esas dos líneas que yo agregué son necesarias ponerlas juntas? Porque supónganse que vamos a poner esto así, ¿sí? Yo no hago esto ahí. Simplemente pongo la condición, ¿sí? Es decir, cargo un número, cargo otro, pongo el if, mira, si esto es distinto de 0, hago la división de res y la muestro. Y si no, no hago nada. ¿Qué va a pasar? Acá este camino solamente, o este res, se va a obtener siempre y cuando el d sea distinto de 0. Cuando sea igual a 0, yo no he puesto acá el camino de contingencia, que pasa si pone un 0. En realidad el camino de contingencia lo puse acá, al comienzo. Yo acá podría haber puesto un else res igual a 0, también, pero son dos lógicas distintas. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo acá, vamos a cerrar esto, y digo, mira, cargamos el 10, carguemos no sé, un 4, hacemos la pregunta lógica, D es distinto de 0, 4 es distinto de 0, sí, listo, bueno, res, viene acá, 2,5 y muestro, ¿sí? Bárbaro, lindo. Ahora bien, si yo vuelvo a ejecutar esto, y le digo, mira, acá ponemos el 10, ¿sí? Pero acá, bueno, me equivoqué, quería poner un 20 y puse un 0, ¿sí? Entonces voy a venir acá y me va a decir, a ver, vos, ¿sos distinto de 0? No, mira, soy igual a 0, así que no paso por el verdadero. Por el falso no considere nada, y cuando quiera hacer el print me va a tirar error. ¿Por qué? Porque el res no existe. Me va a decir, mira, res no está definida, no está de ninguna forma definida. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? O sé, ya bien, que inicialice el valor de resultado con algún valor inicial, o aplique el else acá para cuando el valor sea 0, ¿sí? Entonces ahí sí, cuando venimos,
¿sí? Supónganse que ponemos el resultado en 0, le decimos, mira, carga un número, le ponemos 10, ¿sí? Supónganse que me equivoco y pongo el 0, no pongo un número. Cuando venga acá me va a decir, a ver, ¿vos sos distinto de 0? No, soy igual a 0. Bueno, entonces la división es 0. No se pudo hacer, ¿sí? Se supone un valor 0, no se pudo hacer, ¿sí? ¿Está? ¿Queda? Sí, con el tema del TP, lo vemos ahora al final de la clase, ¿sí? Todas las dudas que tengan, lo vemos, no hay problema, ¿sí? Está. Dale. No, no hay problema, lo vemos, sí, sí, la idea es de que nos tomemos un ratito para ayudarlos. Bien, quedó, ¿no? Y en ese ¿Sí? caso, profe, también uno lo que puede hacer es, si sale la rama falsa, ahí le imprimís su división es por 0, por lo cual es un valor indefinido. También, Como sí, dijiste, sí, también como sí, para ser más exacto. ordenadito ahí. Exacto, también le puedes poner un mensaje al usuario. Sí, sí, sí. Acá podés, por eso vieron que no siempre hay una misma forma de resolver. Esta sería una, ¿sí? Supónganse que yo la voy a duplicar acá, ¿sí? Y esta sería, por ejemplo, la otra, decir, mira, el res directamente va en 0, entonces no hace falta que ustedes acá al comienzo declaren esta variable. Pero como yo les decía, convención, declaren todas las variables que van a usar. Las variables de salida, las variables auxiliares, las variables de entrada, todo. Generalmente las variables de entrada directamente las declaramos y las asignamos con un input, ¿no? Pero todas las variables traten de declararlas al comienzo para que después no tengan esos problemas que digan, uy, me dio un error de que no estaba declarada. Entonces, cualquiera de las dos formas va a resolver esta consigna, pero el ejercicio se centraba en esto, en hacer solamente por mostrar que se podría usar un if con una sola, solo por la rama del verdadero, sin hacer nada por el falso. ¿Sí? Fíjense en el detalle, ¿no? Que hicimos script principal y cuerpo del verdadero que está corrido a la derecha, ¿sí? Abajo a la derecha. Por eso la próxima línea, que es el prim, va a nivel general, no va dentro del if, ¿está? Porque la idea es no mostrar el prim si el if se cumple, sino mostrarlo siempre, ya sea que se cumpla o no, ¿está? Y acá hay un ejemplo donde podrían ver o visualizar en forma de diagrama qué pasaría si yo tengo condiciones dentro de otras, una variante anidada que se llama. Yo llego acá, vengo por el caminito feliz y llego acá a la condición. Si es verdadero, me encuentro con otra condición. Si es verdadero, hago cierta acción y me encuentro con otra condición, y así. Entonces tengo que ir empezando a cerrar las condiciones, ¿sí? Para seguir y continuar los caminos. Seguir por el falso, seguir por el verdadero, nuevas condiciones. Por el falso puedo tener otras condiciones. ¿Sí? Fíjense en que pueden Profe, tener muchísimas variantes. Esto es infinita, las condiciones, las combinaciones que pueden tener. Sí, decime. ahí en la rama falso, en la primera condición viene arriba, si nosotros tiramos para falso tendríamos un else y abajo un if, ¿no es cierto? Que es distinto de un elif. Exacto, Ok. exacto, sí, sí. Ah, Ya después hoy vamos a ver el elif, que muchas veces se usa para sí, yo quería condiciones ver un poco más de cómo parecidas, usarlo. pero por ahora esta sería la variante tradicional que se aplica a todos los lenguajes. If, else, eh, if, else, if, verdadero, else, esto, ¿sí? Y así. Ese sería, ahora lo vamos a ver al ejemplo, vamos a ver el ejemplo con las dos formas. La forma tradicional, que es la que se respeta en todos los lenguajes de programación, y la forma Python, que es una forma de reducción un poquito de las ramas condicionales en visualización, no en evaluación. Para eso vamos a ver este ejemplito que dice cargar por teclados 3 números enteros y determinar y mostrar el mayor de ellos. ¿Sí? El famoso problema del mayor de 3 números.
que si bien la clase pasada lo empezamos muy precariamente, lo vimos, en realidad era más simplificado la problemática porque era ingresar 3 números y determinar si el primero era mayor que los otros, ¿no? Pero esto es, de los 3 quiero saber cuál es el mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que bueno, el resultado es que quiero saber el mayor. Voy a usar una variable my, que va a ser tipo entero, vamos a suponer que todos son números enteros. Luego, necesitamos 3 números, darle carga a 3 números, o ingreso, vuelvo a repetir, podría ser con un input o con un random, también cargamos 3 números, y luego, en el proceso, ¿qué hacemos? Y vamos a empezar a buscar el mayor. La búsqueda del mayor tiene muchas lógicas. Esta no es la única, esta es una sugerencia que simplifica mucho la solución, ¿no? Pero no es la única, ¿sí? Yo la voy a poner acá para que la vean en diagrama. Cargamos acá los 3 números, ¿sí? Y empezamos. ¿Cuál es una de las formas más simples que se recomiendan? Es, en la primera pregunta, tratar de resolver en un problema como este tipo, ¿no? Son todas preguntas o son todos valores de la misma categoría, ¿no? ¿Sí? No es que tengo acá datos distintos, no. El N1, N2 y N3 pueden representar 3 valores diferentes, pero de algo similar. Por ejemplo, pueden ser 3 temperaturas, 3 mediciones de a lo mejor de algún, no sé, de los niveles del viento, o pueden ser algunos valores, notas obtenidas por un alumno, ¿sí? Siempre son valores que representan lo mismo. Eso ya de a poquito también lo vamos a ir aprendiendo, porque las vamos a poder comparar entre sí. No es que acá tengo pera, acá tengo ni siquiera pera, manzana y banana, porque estaríamos con 3 frutas distintas, ¿no? Tendría, por ejemplo, acá pera, celular y auto. Y voy a decir, ¿y los puedo comparar entre sí? Y a ver, no sé, porque la verdad, ¿cuál sería el sentido lógico de comparar las 3? ¿Me siguen? O sea, la idea de esta técnica de algoritmo es comparar aquellos valores que tengan una similitud, ¿sí? 2 o más valores. Hoy vamos a ver 3 hasta 4, creo que tenemos el ejemplo, pero después vamos a ver que se puede comparar 5, 6, 7, 8 o más números. No lo vamos a hacer con esta técnica, sino con técnicas de ciclos. La semana que viene comenzamos con eso, así que, pero a eso se refiere con que vamos a tener números similares para comparar. ¿Está? Queda claro esa condición, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bárbaro. Disculpen, yo siempre pregunto porque te necesito la devolución. Ustedes se van a reír que muchas veces hago las clases grabadas porque me ha tocado en pandemia cursos muy grandes que dar y tener que dar cursos privados donde no podía ir no se podía hacer presencial ni virtual tampoco porque había como 1000 alumnos, entonces yo hacía las clases y bueno, y siempre se ríe mi esposo porque yo hago las pausas estas, que decir, ¿entendieron? ¿Por qué? Porque es el momento de pensar lo que acaba de decir la profe. Entonces, me parece que por ahí me quedo esperando y, ay, no es cierto que no hay nadie, bueno, sigo, pero son las pausas que uno necesita para masticar lo que acaba de decir, ¿no? Porque si les digo todo de una sola vez, después, no decir, profe, no lo pude procesar, y es así, sí. Bien, vamos entonces con la primera condición. Si yo tengo 3 valores comparables entre sí, ¿yo qué hago? Le digo, mira, número 1, ¿sí? ¿Sos mayor que el 2? Y ya que estamos, pregunto, ¿y vos número 1, sos mayor que el 3? Entonces, si el 1 es mayor que el 2 y el 1 es mayor que el 3, entonces el mayor es el 1, ¿sí? Entonces yo ahí tengo ya una respuesta, ¿sí? Por verdadero, yo ya sé que el N1 es el mayor. Entonces yo agarro la variable resultado y le digo, mira, la variable que quiero que muestres, como digamos el resultado que quiero que muestres, que está en la variable mayor, va a ir con el valor N1, que es el primero. Sí, Ignacio.
Decime. Yo por ahí un poco medio adelantado, pero también me llama la atención, que también lo puedes probar con el programa, es que pasa si los tres números son iguales, ¿no? Yo ahí como que le Eh, haría poner va a el salir, valor falso, va a salir por haría falso, otro... porque ahora, fíjate que el problema no te pide que consideres los iguales. ¿M? Acá estamos también con el supuesto, Claro, 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 aparte claro, de que sí, son sí. comparables entre sí, también vamos a suponer que no importa si son iguales o diferentes, no hay que considerarlos. ¿M? Y Lo que es fíjate el el mayor de los detalle, tres números. Sí, claro, sí, sí. fíjate que si este no cumple, que es mayor, la condición contraria a mayor es menor o igual, ¿sí? Y Claro. si esto no cumple, es menor o igual. Entonces, cualquier igualdad que haya entre los números va a salir por el Ah, falso, mirá. siempre, ¿sí? ¿Está? Pero Claro, como claro, acá, sí, 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 sí. como no hay que considerarla, no hay problema. Si ustedes les pidieran el mayor o igual, por ejemplo, determinarse un número, el mayor e igual de los números, o hacer una distinción si son iguales, ¿m? O por ejemplo, les dicen ingresar tres números diferentes, yo antes de llegar a este paso, ¿qué hago? Y válido que los tres sean distintos, este distinto de este y este distinto de este y este distinto de este, ¿sí? Todos diferentes, entonces entre sí. Entonces de esa forma recién comienzo, por ejemplo, ¿m? Que sería una forma, ¿sí? Si no, seguiría comparando hasta que diga, bueno, no, todos los valores son iguales o hay algún igual por el falso. ¿M? Depende de la lógica, todo va a depender. Siempre Claro, sí. yo trato de resolverles paso a paso, de resolver un problema por vez. ¿M? Primero, validar suponte que sea el caso de los diferentes, primero valido que sean diferentes. Si son diferentes, sigo. Si son iguales, no. ¿M? Si son diferentes, bueno, buscamos el mayor o menor. Pero a algunos les gusta una lógica mezclada, así que pueden hacer la lógica de validación de mayor y menor con igualdad, todo junto, y cambiará seguramente de esta forma, ¿sí? No será tan simple, será un poco más compleja, pero mientras funcione, está bien. ¿M? En este nivel, en primer año, recuerden que ustedes vamos a trabajar mucho sobre dos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de programar. Uno es la eficacia, que es que se haga lo que se tiene que hacer, lo que el cliente quiere, lo que el requerimiento pida, ¿sí? Y otra es la eficiencia, que es que lo haga de la mejor manera posible. Con respecto a la eficacia es lo que vamos a aprender en primer año, a tratar de que nuestros programas funcionen, ¿sí? Que hagan lo que yo quiero que hagan. ¿Sí? Y la eficiencia es un parámetro muy difícil de cumplir de primera, ¿no? Entonces, vamos a ir de a poquito agregándole eficiencia a algunas técnicas, a algunos casos, algunas problemáticas, pero en la mayoría no vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque ustedes es la primera vez que toman en contacto con esta problemática, muchos de ustedes, con lo cual lo que importa acá es que traten de resolver el problema, traten de ustedes con su lógica hacerlo, no importa si es eficiente o no, mientras sea eficaz, mientras resuelva, mientras que al final me dé el mayor, está. Eso es parte de lo que se va a evaluar en el primer parcial, ¿sí? Lograr que ustedes ante un problema que se les plantee puedan resolverlo, ¿sí? No importa si hicieron más if, menos if, hicieron el elif, no importa qué usaron, ¿sí? A la hora de encontrar la lógica o cómo la usaron, porque eso es lo que da los primeros pasos de encontrar la eficacia, ¿sí? Después, cuando vaya pasando el tiempo, y vamos a ir trabajando mucho más en esa eficiencia, en decir, mira, viste que vos para este problema lo resolviste con 10 líneas de código, bueno, mira, si lo hubieras usado de esta forma, lo hacías con 5 líneas. Entonces, ¿qué pasa? Eso te da un poquito más de eficiencia. ¿Por qué? Porque lo resolviste con menos líneas de código, menos variables en memoria, ¿se entiende? Pero eso no es un problema de ahora, es un problema de más adelante y hasta ahí nomás, porque siempre el objetivo acá es que la eficacia, que se haga lo que se pide. ¿Estamos? Entonces, por ahora, la igualdad la dejamos de lado. ¿M? Entonces, ya con esta condición por verdadero, sabemos que
el mayor está. Ahora, por falso, nos va a pasar de que el N1 no es el mayor. ¿Por qué? Porque se puede dar que, fíjense que acá esta condición es doble con AND. Para que este AND dé verdadero, esta se tiene que dar verdadera y esta también. ¿Se acuerdan que por regla de lógica, que ustedes vieron en matemática discreta, las dos proposiciones son verdaderas siempre y cuando las dos sean verdaderas? Con que una de las dos sea falsa, ya toda la proposición es falsa. Entonces, si N1 no es mayor que N2, ¿sí? Aunque sea igual, no cumple la condición de mayor, ya sale falso. Y si N1 no es mayor que N3, ya salen falsos. O sea que por la falsedad de esta proposición, yo sé que el N1 no es el mayor, ¿sí? Ahora bien, ustedes con este falso, ¿ya pueden decir cuál es el mayor? ¿Qué les parece? ¿Pueden ya asegurar cuál es el mayor por el falso de acá, de esta condición? No. Todavía no. Todavía no. Bueno, ¿Mm? porque no sabemos los valores de N2 y N3. Exacto, no han comparado el N2 y el N3. O sea, ya saben que el N1 quedó descartado, no es el mayor, pero ahora ¿qué tienen que hacer? Y ver cuál de los dos números que quedan, cuál de los dos es el mayor. Entonces acá fíjense que por falso se da una condición anidada y se vuelve a hacer la pregunta. Una pregunta donde ahora lo que aplica es el número 2 con el número 3. Entonces decimos, a ver, vos número 2, que quedaste como posible candidato al mayor, y vos N3, que sos también candidato al mayor. ¿Cómo es la comparación entre ustedes dos? A ver, vos N2, ¿sos mayor que N3? Ah, mira, sí. Bueno, entonces como N2 es mayor, entonces el mayor de todos es N2, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá con esta rama descartamos el N1. El N1 fuera. Y con esta decisión descartamos el N3. Así que acá me queda que el mayor es N2. Y salgo acá y me voy. Ahora bien, si esta rama me da falso, perdón, esta condición me da falsa, ¿sí? El N2 no es el mayor y por defecto, si el N1 no es el mayor, el N2 tampoco es el mayor, ¿quién va a ser mayor? Y el N3. Esto es lo que se llama una rama por default, una rama por defecto. O sea, el falso de este if por defecto va a ser este, el N3. ¿Por qué? Porque no se dio el N1 por acá, no se dio el N2, entonces va a ser el N3. No hace falta acá hacer una pregunta, una nueva pregunta diciendo, a ver, ¿el N3 es mayor que el 2 o el 1? No, no hace falta, ¿sí? Porque con estas simples preguntas ya descartamos que el N1 no es el mayor, el N2 no es el mayor, entonces ya asumimos que el N3 es el mayor. ¿Se entiende por qué acá no vuelvo a hacer otra pregunta relacionada del N3 con el resto? Porque ya la fui haciendo a medida que fui evaluando. ¿Sí? ¿Queda? Sí, profe. ¿Sí? Y fíjense en un detalle, que no importa si el N1 era el mayor, el 2 o el 3, en algún punto todas las condiciones se unen en el mismo camino para mostrar el mayor. Entonces vuelven al script principal. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, acá tenemos el problema cargando el N1, N2 y N3 por teclado, script principal, 3 números, y acá viene el proceso. If, primera condición, N1 es mayor a N2, y o AND, N1 mayor a N3, 2 puntos. Enter, bajo, hacia el costado, mayor es igual a 1. Else, 2 puntos, vengo acá y vuelvo a preguntar, vuelvo a abrir una rama de condición. A ver, vos N2 sos mayor que N3, sí, listo, enter, pongo mayor igual a N2. Else, 2 puntos, enter, directamente pongo mayor igual a N3. No vuelvo a hacer otra pregunta acá, ¿por qué? Porque ya la descarté, cuando llegué acá a este else, y ya sabemos que el N3 es el mayor, porque ya fui descartando el N1, el N2, y llegué al N3. ¿Sí? Entonces, cuando termino de todo el proceso de comparación, vuelvo nuevamente a la script principal, a la rama principal, y pongo el print, para que no importa por dónde haya pasado
en la corrida del programa o la ejecución, ¿sí? Al final siempre me va a mostrar cuál es el mayor. Puede que alguna vez pase por acá, otra vez puede pasar por acá, otra vez puede pasar por acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Creo que después tengo el elif, sí. Para que lo pongamos acá, yo lo escribo acá, ingrese un número, vamos a poner primer número, y voy a poner los 3 números, 2 y 3, ¿sí? Entonces acá sería 2 y 3. Cuando ustedes hagan sus programas, recuerden de hacer todas las pruebas posibles, que eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a poner, vamos a hacer una variable salida mayor. Si ustedes quieren acá, ¿qué pasa? Como el mayor tiene que llevar alguno de estos 3 números, ¿sí? Y yo todavía no sé qué valores va a poner el usuario. Entonces yo acá me conviene decirle, bueno, mira, este mayor lo vamos a inicializar en none, como para dejarlo ahí, que lo vamos a usar. N1, sos mayor que N2, y N1, sos mayor que N3, si pasa esto, dijimos que nuestro mayor va a ser igual al N1. Ahora, por else, ¿sí? Por else, ¿qué va a pasar? Vamos a venir acá y le vamos a decir, bueno, mira, acá todavía vamos a poner, ya te digo, Lucas, ponemos may acá, perdón, ay, no, tengo que preguntar, ¿no? If N1, perdón, el N1 ya está descartado acá en esta rama, ponemos N2 mayor que N3, ¿sí? Y acá le decimos, mira, sí, cumple la condición, entonces mi mayor es el N2, ¿sí? Y si no, ya sabemos que descartamos el 1, descartamos el 2, por lo tanto mi mayor va a ser igual a N3. No hace falta, a lo mejor alguno lo puede hacer, pero acá no hace falta preguntar nuevamente por el N3. No hace falta decir, a ver, N3 es mayor que N1 y es mayor que N2. No hace falta porque ya sabemos que si viene por acá, el N3 es el mayor. Entonces, el mayor, vamos a poner, es may. Con respecto a la pregunta que me decía recién Lucas, si pueden poner 0, se podría poner 0 acá, porque no va a influir en nada lo que pongas acá en tu resultado final. Porque si vos te fijas, este proceso, esta condición, toma todas las posibilidades, ¿sí? Si quieren poner acá, esta condición toma todas las posibles salidas. Ay, miren cómo escribí salidas. Al revés, casi al revés. Bueno, muy viernes y muy feriado. Bueno, tenemos todas las salidas posibles, ¿sí? Entonces, cualquiera sea el número, o sale por este, o sale por este, o sale por este. Eso significa que my ni siquiera hace falta inicializarlo, ¿está? Porque se va a inicializar en alguna de estas 3 ramas, ¿está? O por el verdadero de acá o por el falso. Y si entra por acá o por el verdadero o por el falso, ¿sí? Así que están contempladas todas las posibilidades. Pero vuelvo a repetir, es bueno siempre declararla. En este ejercicio en particular ponerle none o 0 es lo mismo, porque siempre main va a tener alguno de estos 3 valores, siempre. Así que en este caso no hay diferencia, pero puede que en otros sí. Puede que en otros uno no contemple todas las posibles salidas, y si no contempla todas las posibles salidas, hay que inicializarlo, como en este caso, ¿sí? Fíjense, acá yo lo tuve que poner en 0 porque no contemplé la salida por falso. Como no contemplé todas las salidas, solo contemplé la salida por verdadero, ¿sí? Y el resultado lo calculo solo por verdadero, por falso no, entonces en este caso sí es importante ponerle un 0, un none, por ejemplo. O si le ponen un none, acá va a aparecer, mira, las ediciones none, pues no se pudo hacer, también sería válido.
¿Te queda claro, Lucas? ¿Sí? Bien, y yo voy a hacer una sola corrida para que ustedes vean. Cargamos acá los números, ¿sí? Le vamos a poner 3, ¿sí? Yo voy a hacer un 3, vamos a poner un 1, y le vamos a poner un 4. Fíjense en que ya ustedes ya están viendo que si ustedes analizan esto, el mayor es el N3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, pero en la máquina no. Acá están los 3 en memoria y ahora hay que evaluarlos. Entonces, vamos a la pregunta. Acá lo ideal es probar para todos los casos. ¿Qué pasa cuando el N1 es mayor, cuando el N2, cuando el N3? Yo se los dejo después para ustedes para que jueguen. Yo voy a probar, voy a tomar como que el N3 es mayor. En este caso lo cargué a propósito así. Entonces va a venir acá a preguntar. A ver, el 3, ¿es mayor que el 1? Sí. Ah, mira, cumplió. Vale. ¿Y el 3 es mayor que el 4? Ah, no. Ahí no. Entonces esta rama ya la va a descartar, fíjense. Pasó al ELSE. Ahora, vuelve a preguntar, porque todavía no sabe cuál es el mayor. El 2 lo compara con el 3. Vos valor 1. ¿Son mayor que 4? Ya sabemos que no, así que este verdadero lo descarta y pasa directamente al ELSE. Fíjense en que va directamente a la rama o a la ejecución del mayor igual a N3. ¿Sí? Entonces pone el mayor es 4 y cuando imprime dice, ah, mira, el número mayor ingresado es el 4. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bárbaro. Este mismo código también lo podrían escribir en Python. Ahí entra el elif. El elif es una construcción que se usa solo en Python, no es en todos los lenguajes, para acortar aquellas condiciones falsas que tengan a su vez una pregunta lógica, ¿sí? Este es un caso típico, por ejemplo. Yo hago la primera pregunta, me da verdadero, pero cuando paso al else, tengo que volver a hacer una pregunta. Entonces, en lugar de poner else y abajo if, nuevamente la consulta, uno hace el if, la pregunta. Y en base a eso determina el mayor, si es el mayor N2, o else, el mayor N3. ¿Qué tiene esta construcción que es tan deseada de usar? Tiene la ventaja de que, primero que todos los if, el if y else son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Son para casos en donde o se da el 1, o se da el 2, o se da el 3, ¿sí? No se pueden dar el 1 y el 2, ¿sí? Se dan, por eso dice que son mutuamente excluyentes. Entonces, o sale por este, o sale por este, o sale por este. Cuando ustedes tienen una situación de este tipo, donde sale por un caso o por el otro, pueden usar los if, el if, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una construcción más simple, más fácil de ver, y que no se les vaya en cuestión de anidamientos. ¿Por qué? Porque cada entrada que yo haga de if, else, tengo que correr el arrow o el encolumnado a la derecha. Cada entrada a la derecha, cada entrada a la derecha. Entonces, si yo acá tengo más de 3 preguntas, fíjense que en realidad tengo 2 preguntas lógicas y una por defecto, pero si yo tuviera más de 3 o 4, todo esto se me va a ir corriendo mucho. Entonces, las escrituras de los códigos muchas veces es más simple con el elif. Eso no significa que no se pueda usar esta construcción. En realidad, ambas son iguales, ambas hacen exactamente lo mismo. Entonces, la única diferencia es que yo acá me evito digamos, una ampliación de la YAW o de encolumnado. ¿Está? Nada más. ¿Por qué? Porque acá cuando yo determine que el N1 no es el mayor, paso directamente a preguntar por el N2 y el N3. Si el N2 es mayor, voy por el mayor. Y si no, directamente voy por el else. ¿Sí? Voy por la construcción. Sí, Ignacio, decime. Y en ese caso, abajo del elif, ¿puedo usar otro elif? ¿Sí? Sí, sí, ¿O ya sí. no?
Si Nada. fuera otro ejemplo, sí, a lo mejor. Acá, ¿por qué no haría falta? Porque es lo que decíamos al principio. Si vos Sí, no, descartaste que el N1 es el mayor y acá descartas que el N2 es el mayor, por defecto te queda el N3. Por eso el else, a veces puede ir el else o no, porque a lo mejor no hay una condición por defecto. A lo mejor vos acá optás por poner el if N3 mayor que N2 y N1. Y bueno, también te va a salir por acá, pero no sería redundante. ¿Por qué? Porque vos ya con tu lógica fuiste descartando de que los otros ya no son los mayores y queda por defecto esto. Pero sí, podés construir. Ahora vamos a ver el próximo ejemplo, que es en lugar de 3, 4 números, van a ver Profe, por qué se ve, por qué, digamos, a nivel de código es más fácil el if que un if encadenado. Sí, decime. le consulto. Cuando usted dijo anillado se refería al identado, ¿no es cierto? A Al no mezclar. identado, Ah, ok, ok. exacto. Ah, ok, El ok, ok. anida, Para que me quede claro. claro, cuando es anidado es esto, ¿ves? Que se dice, vos tenés Ujú. acá una estructura if que adentro del else tiene otra estructura Sí, sí, if. sí. Y a Ujú. veces puede tener otra, entonces se van encadenando, se van anidando, y eso implica que en Python tenés que ir indentándolo hacia la derecha, haciendo, o creando o ampliando el layout hacia la derecha, el encolumnado. Entonces, ¿esto qué pasa? Llega un momento en que cuando las condiciones son muy complejas, esto es un ejercicio muy simple, pero se van a encontrar con condiciones más complejas, y esto se te empieza a ir hacia un costado, y por ahí se te vuelve inmanejable de leer. Entonces el elif es como más simple. Por eso les muestro este ejemplo, que es determinar 4 números, que es el mayor de 4 números, que sería un ejemplo muy parecido al de recién, nada más que en lugar de 3 van 4. Entonces, tengo 4 números, cargamos 4 números, no 3. Bueno, ahora veamos, ¿cómo hacemos para determinar el mayor? Bueno, acá podemos tomar varias decisiones lógicas, o comparamos de a 2 en 2, o comparamos uno con todos. Ya vamos a ver que más de 4 con esta lógica no se pueden hacer, lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a trabajar ya con ciclos, con otras técnicas, pero hasta 4 números puede pasar, ¿no? Que les puede tocar hasta en el parcial. Entonces, cuando tengo 4 números, yo acá hemos optado por seguir haciendo la técnica de comparar uno, en la primera pregunta, comparar el primero con el resto, ¿sí? Entonces, en este caso comparo y digo, a ver, vos N1 sos mayor que N2, y el N1 es mayor que el N3, y el N1 es mayor que el N4, y bueno, nuestro mayor es N1, simple, me voy, muestro el mayor. Ahora, por falso, ¿qué va a pasar? Ya descartamos que el N1 es el mayor, pero puede pasar que tengamos que el N2, el N3 y el N4, en alguno de esos esté el mayor. Entonces vengo acá y digo, bueno, veamos, a ver, sigamos con el N, preguntemos al N2 cómo es. Entonces le decimos, a ver, N2, ¿son mayor que N3? Sí, y N2 es mayor que N4. Bueno, mira, el mayor es N2, y me voy. Descartas el 3 y el 4. Ahora, si alguno de estas condiciones te da falso, y ya sabemos que el N2 no es el mayor y puede ser el N3 o el N4, ¿sí? Entonces, por falso, llegamos a un punto en donde no tenemos una condición por defecto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos 2 valores que consultar. Entonces, sería el 3 y el 4. Entonces, a ver, vos número 3, ¿sos mayor que el N4? Bueno, ahí termino definiendo que de todos ya descarté el 1, ya descarté el 2, y ahora me aseguro que el 3 es el mayor, y me voy. Ahora, si el 3 no es el mayor, y por descarte queda que el 4 es el mayor. Descarte el 1, descarte el 2, descarte el 3, y ¿quién me queda? Y el 4. No hace falta volver a preguntar acá por el 4, ¿sí? O sea, a ver, el 4 es el mayor, y ya no tenés más con quién compararlo, porque ya lo comparaste previamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo con el agregar un solo número más de comparación, la lógica condicional se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque fíjense acá, cargo un número más, y acá hago una triple condición con AND, proposición, AND, proposición, AND, proposición, 3 proposiciones, después else. Pero en el else empiezo con el if, hago una pregunta doble,
esta proposición and esta proposición. Por else me queda otra, if esta proposición, verdadero o else. Y luego el print. Fíjense en cómo con un nuevo agregado de datos, yo ahora estoy agregando un nuevo nivel de indentación. O sea, tengo el principal del if, el segundo y el tercero, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo todo esto se va corriendo y se va complicando un poquito más en la lectura. Que si ustedes usaran el elif, fíjense acá. El else tiene inmediatamente un if. Este else tiene inmediatamente un if. ¿Sí? Entonces, cada vez que entro al cuerpo del else, tiene una pregunta de condición excluyente. Entonces, puedo usar, en este caso, el elif. Y fíjense en cómo es mucho más simple de leer para algunos, por ejemplo, usando el elif. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo pregunto, hago la primera pregunta por el N1, determino si N1 es el mayor, y lo tomo. Si no, pongo el if, hago la pregunta correspondiente al N2 y determino el N2. El if, como todavía tengo que seguir haciendo preguntas por el 3 y el 4, hago la pregunta del 3 y el 4, ¿sí? Y actúo. Y si no, else, por defecto, actúo por el N4. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa con esto? Aparentemente es lineal porque está en un mismo bloque de indentación, digamos, está sobre la script principal, pero no finaliza hasta que no encuentra el else, ¿no? O hasta que no encuentra este print, esta línea de print en el mismo script principal. Entonces todo esto es parte del condicional que se va armando uno abajo de otro. Lo importante de entender esto, ahí termino con la idea y te contesto. Lo importante de entender esto es que las 4 acciones que pueden salir son mutuamente excluyentes. Si sea verdadero por este, no va a dar ninguna de estas. Si sea verdadero por esto, no da ninguna de estas. Si sea verdadero por esto, no da ninguna de estas. Y si sea verdadero por esto, da esta y las otras no. ¿Sí? Se excluyen mutuamente. Sí, decime. Entonces el if, para sacarme la duda, entonces ¿afecta a la condición anterior? ¿Solo la condición anterior? ¿O cómo es el tema? ¿Propone una nueva condición dentro del conjunto o cómo? Propone una condición nueva por el lado del falso. ¿Sí? Ajá. Ah, por el lado de falso. Fíjate ¿Únicamente por el que, lado de falso? claro, por el falso, porque el if es la construcción de else if. Fíjate que es lo mismo que esto. ¿Sí? Ok. Entiendo. Sí, ahora entendí, porque mezcla el else y el if, justamente. Exacto, y en lugar Ahí de, está. Sí. en lugar de poner el else y abajo el if corrido a la derecha, con la pregunta, ¿vos qué haces? Escribí el if directamente, entonces te ahorras una línea de código y una indentación hacia la derecha. ¿Se entiende? Y te queda un código de elección múltiple que se llama ¿por qué? Porque vos tenés 4 elecciones posibles, 4 salidas posibles de código, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4. ¿Se entiende? Clarísimo. ¿Está? Sí. Vale. Sí. Bien. ¿Quedó para el resto? ¿Sí? Yo sé que es por ahí la primera vez para algunos, así que mastíquenlo, tienen que practicar, ¿no? Pero tienen las dos opciones, cualquiera de las dos está bien. No es obligatorio usar el elif, pero lo que sí es obligatorio que vayan a aprender es que la lógica funcione. Si usan el else if, como ustedes quieran, o si usan el if también, pero todo lo que usen, úsenlo bien. Y acuérdense en que es condiciones mutuamente excluyentes, si no, no sirve. Bien. Profe, y una pregunta. Sí. Perdón. No, sí, decime. Con respecto a la consulta que hizo mi compañero, si podríamos poner el my en 0, ¿por qué sería? No entendí. Eso es para que vos forzara que esa variable may tenga un lugar en memoria inicialmente en 0. Acá no es obligatorio porque no es necesario porque tu variable may se va a inicializar de alguna forma, porque como esto tiene 4 salidas sí o sí, por alguna va a salir, ¿se entiende?
Entonces, este mail no va a quedar en blanco, nunca. ¿Mm? Ahora, si vos no tenés la certeza de que esto va a tener todas las salidas posibles, tenés que inicializarlo para que no te dé error acá. ¿Mm? Eso de a poquito van a ir probando. Yo siempre lo que les aconsejo es, para evitarse los errores, inicialicen, declaren e inicialicen al comienzo, ¿está? Por más que parezca que es una línea de más, no, esa línea de más le puede salvar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ustedes la inicializan y después al final la pueden evaluar o puede correr así y decir, asumir, bueno, mira, da 0 porque, o da none porque nunca llegó y pasó por donde tenía que pasar. ¿M? Y ahora esas situaciones de cómo evaluar el valor o el estado de una variable es lo que vamos a ver al final de esta clase, que son las banderas. ¿Sí? Hoy vamos a ver ahora a continuación contadores y acumuladores, que es lo que van a necesitar usar también en el TP, y banderas. ¿Para qué? Para poder decir, bueno, mira, acá pasé, y yo no estoy seguro si va a pasar por estos 4. Acá sabemos que va a pasar por estos 4, pero ¿y si no pasa? Si mi lógica es muy compleja, que eso, bueno, quiero evaluar y ver qué pasó, bueno, eso ya lo vamos a ver con las banderas. Sí, La Ignacio. bandera era la variable de control, profe, ¿no? Variable de control, sí, sí, sí. O sea, en realidad Entonces, es un momento en donde vos controlas qué valor tiene una variable, cualquiera sea, cualquiera. ¿M? Normalmente se llama variable de control, pero a cualquier variable que vos le hayas puesto un valor la podés controlar o validar en cualquier punto de tu programa. ¿Sí? Sí, alguien preguntó claro, algo más. creo que más o menos va lo mismo que acabo de decir. No, que por ahí darle un valor none, no sé si estoy mal o interpreto yo mal, estás dejando las puertas abiertas a que ese valor no sea necesariamente un número entero o flotante, sino también puede llegar a ser un número, una string, por ejemplo. En nuestro Claro, programa sirve sí, mucho sí, sí. poder decir declaro en nones, porque si vos lo declaras en serio y de repente sale una carta que vos declaraste como un valor de la figura, te vas a saltar el error del programa, porque técnicamente no es un número, es una string en ese caso. ¿No? En un caso, ¿no? Estoy dando un caso que Sí, sí, puede sí, llegar a sí, dar. sí, sí. A ver, el none lo que tiene es que como es un dato genérico que no tiene ningún valor, ¿m? Se usa mucho para saber que ese valor todavía no ha sido asignado nada. Y a veces pasa, que les va a pasar con la lógica, que ustedes ponen a correr, y a veces uno tiende a correr los programas de uno de manera exitosa, porque está buscando este parámetro que yo les decía de la eficacia, que funcione. Ustedes a toda costa están haciendo que funcione, ¿sí? O quieren que funcione. Pero también ustedes se tienen que poner la camiseta del usuario cuando prueban. ¿Por qué? Y pensar, a ver, yo usuario, ¿soy el usuario perfecto? ¿Hago todo bien? Perfecto, lo corro, anda bien. Ahora, no, soy el usuario, el malévolo, y quiero que falle todo. Bueno, a ver, pongamos números o cosas para que falle. ¿Qué pasa? Si mi programa, aún con poniendo mal los números, anda bien, es porque hice bien las cosas. ¿Se entiende? Muchas veces pasa que, ahora lo vamos a ver con banderas, ¿no? Hay muchos puntos de control que necesito poner. ¿Por qué? Porque por ahí la lógica en sí del problema es tan compleja que por ahí me olvido algo. Por ejemplo, supónganse que ustedes vienen acá y dicen, pongo esto, y me olvido del else, ¿sí? Me olvido del cuarto número, porque digo, tengo que buscar el mayor de 4, pero me olvidé del cuarto número, no lo consideré, ¿sí? Entonces, al olvidarme el cuarto número, ¿sí? Cuando venga acá, y bueno, Python me lo va a recordar porque me va a decir esa opción, mira, el cuarto nunca lo cargaste o nunca lo evaluaste, ¿sí? Y si vos le pones un none inicial y te da none, va a decir, pero ¿por qué me diste none si yo tendría que venir con un valor? Entonces, te da una idea de ir a buscar qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, muchas veces los programas pueden saltar por fallas así de que no declararon las variables,
o por fallas que ustedes vayan poniendo puntos de control y vayan evaluando y decir, bueno, hago un print acá la variable a ver qué valor tiene. Y está en none, pero no debería estar en none, debería estar en algo así, en algún valor que yo le haya puesto. Por ejemplo, supónganse que ponemos acá, esperen que, ahí está. Supónganse que, vamos a poner acá, ingrese el cuarto número, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer acá el else, esto era, vamos a agregarle el AND de el N4, N1 con N4, ¿sí? Acá dijimos que tenemos que agregarle la comparación del 2 con el 4, ¿sí? ¿Está? Y acá en else tenemos que volver a preguntar. Yo había puesto el AND, estoy haciendo copy paste, este sería el 3, lo comparo con el 4, ¿sí? Entonces digo, mira, mi mayor es 3, ¿sí? Entonces vamos a sacar esto, lo vamos a comentar, ¿sí? Fíjense, yo cargo, hasta acá viene bien, cargo los 4 números, comparo el 1 con el 2, con el 3, con el 4, perfecto. Luego por else comparo el 2 con el 3, el 2 con el 4, perfecto. Por else vuelvo a comparar el 3 con el 4 y ahí me quedo. Me comí el último else, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya me mareé, llegué hasta acá, ¿sí? Entonces fíjense en qué pasa. Espera, le faltan 2 puntos. Ah, Le faltan sí, los sí, puntos sí. ahí. Dale. Ahí está, gracias. Listo. Ahí está, bueno, me va a tirar allá ahí está. Listo. Gracias, gracias. Sí, como acá no tengo el que me está ayudando el PyCharm, no lo vi. Bueno, supónganse que vamos a poner el 1, vamos a poner el 5, vamos a poner el 3, y vamos a poner acá el 10. ¿Sí? Fíjense, a priori ya saben cuál es el mayor, el N4. Entonces, ¿qué pasa? Acá venimos a decir, bueno, a ver, N1 es el mayor de todo, no, seguro que me va a dar falso, así que directo va a pasar al else. Ahí va a preguntar por el 2, con el resto, con el 3 y el 4, y no, el 2 no es mayor que el 3, pero no es mayor que el 4, así que me da falso. Así que sale por el else. Y después el 3 pregunta si es mayor que el 10. No, y eso va a salir por el falso. ¿Y qué pasó? Y me lo comí. La verdad que sí, me lo comí. Bueno, no importa. Acá para Python, esa es tu lógica. Entonces, ¿qué pasa acá con my? ¿Está creado, está cargado en algún lado en memoria? No. Entonces, cuando lo quiera printear, me dice my no está definido. Eso es un error muy común que les va a surgir. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen el my con none, también les va a tirar, ya no les va a tirar un error de excepción, pero sí les va a tirar un error de que es none. Y entonces ahí ustedes van a decir, ah, bueno, no, pero para acá hay algún error en mi código, porque no puede ser que me dé, vamos a ponerle así números consecutivos, vamos a poner el último es este, ¿sí? Entonces, fíjense, acá no es el 1, no es el 2, no es el 3, ¿y qué va a pasar con el my? Y my está en none, y bueno, cuando yo imprima, no me va a tirar error de excepción, pero me va a decir, el mayor es none. Entonces ustedes ahí van a decir, che, hay algo acá en mi código que me está tirando un none y no el 6, como debería ser. Ah, mira, porque me olvidé el else final. ¿Se entiende? ¿Sí? Son distintas formas de llegar a una solución correcta, eficaz. Bien, y vamos con esta parte que lo van a necesitar también en el TP, necesitan acumulación seguro, ¿sí? Conteo y acumulación. Normalmente cuando nosotros necesitamos contar o saber la cantidad de algo, ¿sí? Cantidad de alumnos que dan el curso, cantidad de
veces que voy a tal lado, ¿sí? Cuando necesito un valor constante de conteo, uso una técnica de conteo que ya la aprendí desde primero o segundo grado, ¿no? Yo automáticamente yo les digo, bueno, te doy el 1, más 1, más 1, más 1, y bueno, decía, son 4 números, 4 conteos, ¿sí? O van a comprar algo al súper y quieren ir registrando cuánto tienen que pagar, entonces van sumando, no sé, vamos a poner números baratos, qué sé yo, este sale 100, este 200, bueno, voy gastando 300 y 200 más, 500, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy acumulando, voy haciendo una sumarización de valores. Entonces, todos esos procesos de conteo, se usan lo que normalmente se llama en programación variable contador, de conteo contador. Todo lo que son procesos constantes, cantidad de productos, cantidad de aulas, cantidades concretas de algo, es contador. Y para todo lo que es proceso de sumarización, totalización, ¿sí? Por ejemplo, el importe de comprar en el supermercado, o digamos, quiero hacer la sumatoria de todas las notas para sacar el promedio, etcétera, etcétera, es lo que se llama la acumulación, ¿sí? Voy sumando los valores para poder luego tener un total acumulado. Ahora bien, ¿eso cómo se hace? Y se hace muy fácil con una técnica que se hace en todos los lenguajes de programación, que es usar una variable donde ustedes eligen el nombre que ustedes quieran, ¿sí? No importa el nombre, acá usamos A, B, el nombre que sea, ¿sí? Pero que tienen una característica, de que en ambas partes de la variable o de la operación y asignación está la misma variable. ¿Para qué? Una para hacer el cálculo y otra para ir almacenándola, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver acá, que desde el punto de vista del contador y después del acumulador. Entonces, normalmente, ¿cómo se define el contador? Una variable que sirve para contar ciertos eventos que puedan ocurrir o aparecer durante la ejecución de un programa. Es una variable, también se define como una variable que a partir de un valor inicial va aumentando o disminuyendo en cantidad constante, ¿sí? Entonces, en forma general, se considera que la variable que ustedes elijan, sí le tienen que poner un valor inicial. ¿Por qué? Porque a veces uno empieza a contar de 0, pero otras veces puede empezar a contar desde donde dejó el conteo anterior o en otro valor, y a partir de ahí va contando. Entonces, el contador real está dado por el nombre de la variable igual al mismo nombre de la variable más un valor. En el caso del contador es un valor o paso que se llama, que es constante, que se puede sumar o restar en cada repetición o en cada repetición de esta línea. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, empecemos con un conteo en 0. Después, a ese conteo que está en 0, ¿sí? Le asignemos el valor C, el anterior, el valor inicial, que es 0, y le sumamos un 1. Entonces, cuando termine esta línea, en C quedó en el 1. Después pasamos a la próxima. C ya vale 1, entonces le decimos, bueno, ahora C va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor anterior de C más 1, que va a ser 2, ¿sí? Y así puedo seguir repitiendo las líneas todas las veces que quiera para ir contando de a uno en uno. Si yo quisiera, por ejemplo, empezar en 120 en lugar de 0 y contar de 10 en 10, también lo puedo hacer, decir, bueno, mira, esta variable empieza en 120, ahora a 120 le quiero sumar 10, me queda 130, entonces lo guardo en C. La próxima, C vale 130, 130 más 10, 140, queda 140. Y así, todas las veces que haga falta, voy contando, ¿sí? ¿Para qué me sirve usar este tipo de formato? Para cuando ustedes les piden actividades como contar cuántas veces pasó algo, cantidad de elementos, cantidades fijas, ¿sí? En todos lados. Cualquier cosita, cuando revisemos, si quieren que hagamos revisión de TP, vemos, seguramente algún conteo les han pedido en el TP. Acá, bueno, hay un ejemplito de
un conteo en donde también tiene un if simple, que en realidad es un conteo condicional, para poder contar números negativos, por ejemplo. Entonces, yo pongo el contador en 0, lo llamé A, podría haber puesto otro nombre, pero le pusimos A, le pedimos al usuario que cargue un número. Si el número es menor que 0, es porque es negativo, entonces lo cuento. Si luego le pido otro número y le pregunto es menor que 0, lo cuento. Si pido otro número y le digo, pregunto si es menor que 0, lo cuento. Cuando termino de cargar, puedo decir cuántos números negativos cargo. Si cargo los 3 negativos, me va a dar 3. Si cargo uno solo, me va a dar 1. Si cargo 2, me va a dar 2. Entonces, este código de ingresar y comparar y contar, y lo voy a repetir varias veces, por ahora, ¿sí? Porque todavía no hemos entrado a ciclos y repeticiones. Ya vamos a ver este mismo ejemplo en la clase que viene, cómo lo podemos adaptar para que no tengamos que estar escribiendo todo esto varias veces. Imagínense que le decimos cargue 10 números, y veamos, bueno, hay que repetir 10 veces, cargar este número, compararlo, contarlo, como cargar, compararlo, contarlo, cargar, comparar, contarlo. ¿Sí? ¿Queda la idea de lo que sería el contador? ¿Sí? Y se va a contar, en este ejemplo, va a contar siempre y cuando cumpla una condición, pero podrían ponerlo acá para que cuente toda la cantidad de números cargados, si quieren mostrarle, ¿sí? Pueden poner acá la cantidad, pueden hacer 2 contadores, uno que cuente cantidad de números y otro un número negativo. Entonces puede decir, bueno, usted ingresó tantos números y tantos son negativos, por ejemplo. ¿Siguen? ¿Queda? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Bien. sí. Bien. Normalmente podemos tener variantes del contador, que es, bueno, en este caso es el formato general, que es C más 1, incrementan 1, pero pueden decrementar, sumar, usar multiplicación, división, ¿sí? Entonces pueden usar cualquier operador para hacer ese conteo, ¿sí? Y, no está acá, bueno, no lo vemos más adelante, que hay una forma resumida en Python que viene de C para poder hacer conteo. Con respecto al acumulador es lo mismo que el contador, pero la diferencia es que es una variable que permite sumar valores que varían, ¿sí? Ya no son constantes, sino varían. Entonces por eso se dice que a partir de un valor inicial se aumenta o disminuye en una cantidad no constante. Entonces, el acumulador le ponen un nombre de variable, el que ustedes quieran, también un valor inicial, el que ustedes quieran. Generalmente uno empieza en 0, pero puede empezar en el valor que quiera. Y luego acá el acumulador va a ser el nombre igual al mismo nombre más el valor nuevo, valor que puede ir variando en cada repetición, ¿sí? Por ejemplo, A igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, le digo, mira, agarra un valor, ponele 10, o ingresa un valor al usuario, pero supongamos que vale 10. Entonces yo ahora le digo, mira, el valor de A, quiero que sea igual a lo que tenía antes, que era 0, más el valor de 10. Esto me deja en A con valor de 10, ¿sí? Ahora el valor le cambiamos, le ponemos 20. Entonces ahora le decimos, bueno, a ver, A, vas a ser igual a qué cosa, al valor que tenía antes, que era 10, más el valor, que es 20. 20 más 10 es 30, entonces ahora A va a valer 30, ¿sí? Entonces voy jugando con valores que van variando. Acá se los asignamos de prepo, 10, 20, pero a lo mejor pueden sacar esos números, ya sea de teclado, en forma aleatoria, los pueden ir contando, ¿sí? Y acá tenemos el acumulador, ¿sí? Un ejemplito de, por ejemplo, sumar la sumatoria de todos los números que ingresa, ¿sí? Entonces ponemos, mira, S igual a 0, ingresa un número, S más X, ingresa otro número, S más X, ingresa otro número, ¿sí? Entonces la sumatoria es tanto. Entonces, en este caso, S es el nombre del acumulador que inicializa y incrementa en cada vuelta, y esto es
una entrada de datos que podría ser, en lugar de una entrada, un random, por ejemplo. A ver, tengo acá las variantes. Vamos a hacer este mismo ejemplo ahora, pero lo vamos a hacer con random. ¿Quieren? Así practicamos, porque va a ser medio parecido a lo que tienen que hacer en el TP, porque ustedes van a tener que, de alguna forma, generar un número de carta y luego evaluarla y todo lo demás, pero en el fin último es ir acumulando para saber si llegó o no al 21 o si se pasó o no. Con respecto a las variantes, al igual que en los contadores, pueden sumar, multiplicar, restar, dividir, hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Y hay una expresiones reducidas que se llaman, o resumidas, dependiendo de cómo lo quieran ver, que es, que la pueden ver en Python, en donde el formato general del contador o del acumulador es nombre de la variable igual a nombre de la variable más o operador, más, menos, lo que sea, y el valor, o directamente más igual. Entonces, el más igual, cuando ustedes lo vean, es una agregación a la variable. Cuando ustedes ven el igual, es un cambio de estado, ¿sí? El igual solo cambia, reemplaza. Entonces, A se reemplaza con el valor anterior de A más el nuevo valor, ¿sí? En cambio, en este caso, uno lo lee más fácilmente como que a A le estoy agregando el valor de 1, o a B le estoy restando el valor de 1, o a C le estoy sumando el valor de 2, y así, o multiplicando o dividiendo. Entonces, cualquiera de las dos formas están bien. Esta forma es una forma muy, muy similar a C, viene de sintaxis C. Esta también, esta es sintaxis general que se aplica a todos los lenguajes de programación, pero esta no a todos. Así que es bueno saber ambas, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Y antes que vayamos a las banderas, quiero hacer este ejemplito para que ustedes lo vean, y es, fíjense que en lugar de, esperen que voy a duplicar acá, si después se los copio, si quieren. Supónganse que vamos a... no, dijimos que vamos a hacer con número random y no con... vamos a usar el random, ¿sí? Entonces, recuerden que para usar un número random, primero tienen que poner import random, la marca import, para decirle, mira, vamos a traer esa biblioteca, esa librería que ya tiene Python, para generar números aleatorios. Entonces, por ejemplo, ¿qué queremos hacer? Vamos a usar una variable, vamos a contar la cantidad de números generados y vamos a totalizar la cantidad de números generados. ¿Sí? Le hago un cambio sutil a ese ejercicio para que tengan otra variante, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar un contador, vamos a poner contador, le vamos a poner conteo, contador, vamos a poner conteo. Lo inicializamos en 0, ¿sí? Entonces, este conteo inicializa. ¿Sí? Conteo. ¿Qué más? Para totalizar, vamos a poner, y también lo vamos a inicializar en 0. Le vamos a llamar total, por ejemplo, por decir algo. Entonces, yo ahí lo único que estoy haciendo es definiendo las variables de resultado, ¿sí? O sea, ahora vamos a decirle, vamos a cargar 3 números, nomás vamos a generar 3 números, no generamos más para no perder tiempo. Entonces vamos a decirle, bueno, a ver, vamos a ponerle número N1, por ejemplo, vamos a, en lugar de pedirle al usuario que lo cargue, le vamos a pedir a random que me lo genere. Vamos a usar, ¿vieron el run int? ¿Sí? El run int. Sí, lo vimos. ¿Sí? Es una función que viene con el random que me permite generar un número entre un rango determinado, ¿sí? Donde se incluye... sí, es la costumbre, ahí está. Run int, y ahí vamos a poner un rango, no sé, vamos a ponerle entre 100 y 200. Entonces, ahí puede salir cualquier número
que puede tomar desde el 100 en adelante hasta el 200 incluido. Entonces, por ejemplo, sí. ¿Alguno tenía alguna Yo duda? acá tengo anotado que dice que en el caso cuando hacemos Randy, dice que puede ser un número entre menor o igual a Z, que sería ponerle Z igual random.randy, entonces Z va a valer random.randy. Sí. Y después dice que Z puede ser menor o igual a B. Sí, Claro. básicamente que Zetito que agarra un valor sería- del medio, básicamente un valor del medio. No, Entre eso todos. Claro, significa que tu valor va a ser, este es el rango, vos le pasas dos valores, el rango inferior y el superior, ¿sí? Entonces, sí, sí. acá puedes generar un número aleatorio entre este mayor o igual que este, no te va a generar, por ejemplo, un 8, ¿sí? Va a ir mayor o igual que 100, a lo sumo un 100, ¿sí? Y Sí, no, sí. y no te va a generar un número mayor que 200, va a ser menor o igual, a lo sumo 200, ¿sí? Eso es, Ah, sí. por eso Un es límite cerrado. el límite cerrado, digamos, el límite que incluye, porque está el otro, el RAM, no me acuerdo, El déjame, tienen, Randish. eh, sí, No, yo lo había cerrado la Random ficha. range. Random Range. Sí, déjenme ver que no, no, porque el range toma. Ya les digo cuál es el que no. Sí, el Choice. range, sí. El range, fíjense en que incluye el A, digamos, el límite inferior, y llega hasta el último sin incluir el B. O sea, no lo incluye. O sea, si yo hubiera usado el range en lugar del in, podría salir un 100, pero nunca un 200, porque no lo toma, no lo incluye. En cambio, en el RANDIN, por eso yo siempre voy al in directamente, puede surgir que aparezca el 100 o aparezca un 200, porque incluye ambos extremos. ¿Se entiende? Bueno, el uniform, el random, va de 0 a 1, pero nunca incluye el 1. O sea que nunca va a tomar el 1. ¿Está? El random es como el random range, digamos, no toma el límite superior. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Bárbaro Sí, por la ayudita. Sí, porque bueno, uno por ahí no se acuerda todo, hay que ir, y más cuando se nos mezclan los lenguajes. ¿Sí? Bien, entonces, ahí aparece un número. Antes de perderlo, ¿sí? O antes que se me pierda, por ejemplo, ¿qué hago? Voy a hacer el conteo. Entonces voy a decirle, mira, conteo, este ya que está le vamos a poner N. Vamos a decirle conteo, si hacemos el formato rápido, ponemos conteo igual a 1. Voy a contar de a 1. Y en el total voy a poner más igual, perdón, al total el n, el valor de n, ¿sí? Que salió. Entonces después esto lo voy a repetir 3 veces, ¿sí? Es decir, perdón. Vengo acá, ¿sí? Vuelvo a generar otro número, me va a salir otro número cualquiera, lo cuento, vuelvo a acumularlo, vuelvo a generar otro, lo cuento, ¿sí? Y acá, al final, quiero mostrar y digo, puse probabilidad. Vamos a poner la cantidad de números es conteo. Profe, ¿eso se puede hacer en Python? ¿Cómo se hace eso? Sí, pero no Mal, me es acuerdo. magia. No es más, no porque es código de control. Lo que pasa es que Control y la flechita de arriba y de abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De vuelta? sí, uno duplica, pero les soy sincera, yo dije, me salió de casualidad, chicos, porque nunca me acuerdo toda. Como yo no programo en Python, no tengo, digamos, todos los atajos de teclado
de Python, de los entornos, entonces por ahí algunos me los acuerdo y otros no. Me salió de chiripa, o sea, hay que entrar al entorno y fijarse o por Google y le pones cómo duplicar o escribir 2 líneas al mismo tiempo y la hace. O como decía recién uno de los compañeros, con control alt, flechita para abajo, uno duplica, seleccionas y duplicas también, ¿sí? Pero le soy sincera, me salió de taquito porque no esperaba hacerlo, primero porque no me acuerdo de memoria cómo era, y segundo porque, bueno, para que vayamos analizando de todo, pero bueno, salió. Ya después, si quieren, se los averiguo bien. Lo busco porque lo tengo que recordar, es una combinación de teclado, nada más. Por ¿Sí? favor, si puede ser. Lo busco yo también, por las si no lo Dale, encuentro. búsquenlo, Te pregunto. porque hay un No, es control, montón. control alt, la flechita, funciona así. Por lo menos en Python Tutor Claro, sí, funciona sí, así, no sí, sé en sí, sí, otra, sí. en PyCharm. En PyCharm también, es la misma, usan lo mismo. Sí, 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 por eso, viste, yo dije, ya metí, dije, no, pero bueno, ahí está, salió. Pero sí, investíguenlo porque hay muchas teclas de atajo para duplicar código, hacer más rápido, igual que comentar todo de una sola vez. Hay muchísimas teclas de atajo que uno usa con teclado, porque bueno, es lo que usa. Estamos ahí, hasta ahí en lo que hicimos, ¿sí? Pedimos un número random, lo contamos, lo guardamos en alguna variable acumulador, volvemos a pedir otro, lo contamos, guardamos, volvemos a pedir otro, contamos, ¿sí? Entonces venimos acá, lo ponemos a correr, hacemos la importación, ¿sí? Fíjense en que, bueno, ponemos todos los conteos y total en 0, y generamos un número n. Fíjense en 149, me tiró. Entonces yo hago el conteo, mira, tengo un número y el total 149, guardé el n. ¿Sí? El valor de n. ¿Está? Ahora, generemos otro. Fíjense en 197. Contemos, van 2. Y guardemos el valor de ese 197 junto con el anterior, con el 149. Entonces, al total le voy a agregar a ese 149 que tenía, le voy a agregar el 197. Y ahí le agrego 346. Vuelvo a generar otro, fíjense en 153, me tiró, ¿sí? Sumo, tengo un tercer número, y acá vamos a ponerle al 346 el 153. ¿Sí? Me da un total de 499, así que cuando voy a imprimir me dice, mira, la cantidad de números cargadas es 3 y el total número es 499. ¿Sí? Sí, Julián, vecinos, si tenías una duda, no sé si levantaste la mano o fue sin querer queriendo. No se te escucha el micro, no sé si lo tenés bien enchufado, fíjate. Hola, hola. Ahí está, ahí te Ahí está, escuchamos. ahí Sí, está. Bien. Quería consultar si pusiéramos print abajo de cada conteo total, se vería en lo que es la consola de Python lo que estamos viendo ahora por el simulador. claro, sí, O sí, sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo acá, a ver, no sé si quieren este código. Por ejemplo, yo como estoy usando Python Tutor, lo vamos viendo por acá, ¿no? Pero supónganse en que, bueno, yo tengo acá, vamos a poner acá, lo voy a crear acá nomás, un Python file, vamos a poner clase 5, para que quede, ¿sí? Copio el código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, podés ir viendo, digamos, si lo corremos, esto así, fíjense, yo lo corro, ¿sí? Y automáticamente me dice, cantidad de números 3 y el total es 468. Pero acá no sabes qué valores parciales fue teniendo. Entonces, si ustedes quieren, para ir probando, ir haciendo un print acá, por ejemplo, pueden hacer. O sea, perdón, un print del número o un print del total, como ustedes quieran. Pueden hacer acá un print de control que diga el valor de n, por ejemplo. ¿Sí? Y acá ponen el valor de n. Esperemos, vamos a agregar un poco. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cada vez que
genero un número, lo muestro, ¿sí? ¿Está? Y si quieren ustedes ir mostrando el valor parcial de total es, y ahí le ponen total, por ejemplo. Todo eso para que ustedes vayan controlando. ¿Por qué? Porque cuando lo corren es automático, ¿sí? No hay, ¿está? Entonces, por ejemplo, acá le agrego un montón de print, ¿sí? Vamos acá. Fíjense, primero el valor de n fue 150, ¿sí? El valor total, esperen. No, sí, yo estaba leyendo mal. El primer valor 169, el valor parcial de total es 169, un número. El segundo valor es 150. Ahora, el 150 más el 179 te da 319. Después el valor de n, el próximo es 155. El total 473. En total tenés los 3 con 474. 474, voy estoy leyendo mal los números. ¿Se entiende? ¿Era eso que me preguntabas? Sí, era eso. ¿Está? Bárbaro. Todo con eso pueden jugar ustedes para ir viendo, porque si no es como que cuando lo corren ven los resultados finales. Entonces pónganle puntos de control para ver. Si están en el TP, por ejemplo, pueden poner punto de control o no. O pueden poner los print como para ir viendo qué pasa y después se los borran porque no es lo que le pide a lo mejor el enunciado directamente. Si no les pide ir mostrando a medida que están, no. ¿Sí? Y vamos al último herramienta que vamos a necesitar, que son las banderas, que es, la variable centinela, señal, bandera de estado o bandera, que se llama. Es una variable, ¿sí? La bandera en realidad es una variable que puede tomar distintos valores a lo largo de ejecución del programa, y que a mí me permite comunicar información de una parte a otra del programa. Puedo desde un punto analizar qué es lo que pasó hacia atrás. Es decir, en cualquier parte del programa puedo agarrar el valor de una variable cualquiera y ver qué valor tiene y decir, a ver, mira, yo la puse en none, pero le puse ahí una condición para que cambie de valor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sigue estando en none o ya cambió? ¿Sí? O por ejemplo, cuando ustedes, qué sé yo, quieren saber si les apareció un as, por ejemplo, en el TP. Aparece un as, y bueno, pueden poner una variable, bandera, que diga, establecen ustedes el criterio en ese caso, y ustedes dicen, bueno, mira, si aparece un as, y pongamos un true, y si no ponemos un false, o ponemos un 1, o si no un 0, generalmente se le pone variables de estado de dos estados posibles o más, dependiendo de la situación, ¿sí? La consigna es que en un momento determinado del programa uno puede determinar, evaluando o consultando el valor que tiene esa variable, determinar si se ha ejecutado o no algún proceso. Por eso el desarrollador es el que elige el nombre de las variables, qué valores posibles puede tener, qué valor debería o no tener la bandera en cada momento de ejecución. Muchas veces lo más usado, lo más común es poner variables de dos estados, ¿verdad? Booleanos, por ejemplo, false o true o false, pero también se pueden hacer números, 0 y 1, o se puede usar palabras, ¿sí? Una cadena vacía o una cadena con un nombre. Se puede usar todos los valores que ustedes, los valores que necesiten. No siempre tampoco son de a dos, pueden ser 3, 4 tipos de valores distintos, entonces en base a eso después evalúan. Acá está el ejemplo de la carga de números, de un número y saber si es negativo o positivo. Entonces este ejemplo lo único que hace es, le dice al usuario, ingresa un número y evalúa. Si es negativo, va a poner una bandera para indicar si ingresó un negativo o positivo, ¿no? Entonces se toma una variable b, que es igual a false, si acá se usó el booleano, por ejemplo,
se tomó la decisión de que false indica que no hay número negativo, y true que sí lo hay. Entonces, empieza con false, al comienzo asumimos que no hay ningún número negativo y le decimos al usuario, cárgate un número. Si ese número es menor que 0, entonces es porque es negativo y cambio el valor de B por true. Entonces siempre la bandera tiene un cambio de estado en algún momento, condicionado por algún if, siempre. Entonces en este caso se hizo el cambio o no, porque fíjense en que si el número era 20 o 30, este if no se cumple y esta vez sigue estando en falso. Entonces, cuando yo sigo el caminito, llego a un punto que quiero evaluar qué pasó con B. A ver, ¿es true o es false? Entonces acá yo puedo preguntar, if B, recuerden que en Python, si ustedes preguntan directamente por un booleano, no hace falta igualarlo al true o al false. Entonces en este caso, con poner if B, alcanza, pero también si ustedes quieren pueden poner B igual a true. Entonces si B es true, entonces pongo un mensaje que diga ingresó negativo. Else, pongo un mensaje no ingresó negativo y pongo un printeo el mensaje, ¿sí? Entonces en base a eso le aviso al usuario, mira, ingresé negativo o no, ¿sí? O salió un negativo o no, ¿sí? Porque este mismo ejemplo tendría mucho más sentido, por ejemplo, si ustedes, la vamos a duplicar, ¿sí? Y la vamos a copiar. Que ustedes, por ejemplo, usaran el random, ¿sí? Y, por ejemplo, como esto va a ser con banderas, vamos a ponerle determinar si salió un número negativo o no, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo esto lo vamos a sacar. Yo vamos a poner un nombre en lugar de A, B, vamos a poner salió. Le vamos a poner false, ¿sí? Y acá vamos a hacer un n random, que le vamos a poner, no sé, -10, y le vamos a poner un número más chiquito, 5, por ejemplo, para que tienda a tirarnos negativo. Vamos a hacer así. ¿Y qué vamos a evaluar acá? Sí. Como fíjense que esto es aleatorio, yo no sé qué valor puede tirarme el número random, ¿sí? Ahora bien, si el número es menor que 0, ¿sí? Es porque me da un negativo, entonces pongo salió en true, ¿sí? ¿Me siguen? Y después, ¿qué hago? Hago un if que pregunte si salió verdadero, entonces puedo poner ahí un mensaje o hacer un print directamente si quieren. Es un número negativo, ¿sí? Y si quieren, le puede poner acá el número n, ¿sí? Y por falso, ponen no es un número negativo, por ejemplo, ¿sí? La forma de usar una variable resultado es para no tener que replicar la salida varias veces, pero bueno, lo hacemos acá como para que ustedes vean la utilidad de esto, ¿no? Porque cuando ustedes cargan un número, acá salió el false, generamos un número, me salió positivo, ya lo estoy viendo yo, ¿no? Pero ahora, cuando yo ponga, no es un número negativo. Y podemos volver a ejecutarlo varias veces, ¿sí? Voy a copiarlo a esto para que sea más la ejecución es mejor si la hacemos acá vamos a poner, la voy a poner acá en este, ¿sí? Tendría que hacer... Ahí está. Comento todo para que no se me haga lío. Vamos a correr, ¿sí? Número negativo, -3. Fíjense, acá justo me dio un negativo. Lo vuelvo a correr. Negativo. Vuelvo a correr. Negativo. Vuelvo a correr.
¿sí? Justo me da todo negativo acá, ¿sí? Ah, no, ahí me dio un positivo. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, muchas veces necesitamos hacer estos recursos para poder hacer el uso de la bandera. Y bueno, me queda que no vamos a llegar porque ya estamos más o menos en tiempo. Quiero dedicarle el TP. Hay un ejercicio que está en la ficha, que es el 13, para que ustedes lo analicen, que es una situación donde tienen notas de un alumno, entonces tienen que establecer cómo es la condición final del alumno, les dice qué pasa si es libre, si está regular, promocionado, si aprobó, y está todo, está el análisis del problema, está, bueno, con la carga de datos, los procesos, el uso de banderas, está acá, este caso 13 está muy completo porque tienen, por ejemplo, tienen contadores, tienen condicionales, tienen promedio, tienen todo, uso de bandera, acá cargan datos por teclado, acá comparan si la nota, por ejemplo, acá tienen contadores, ¿sí? ¿Cuántos parciales aprobó? La idea es que cargan 4 notas de parciales y de notas de prácticos y los parciales. Para que estén aprobados tienen que estar mayor o igual a 4. Entonces, el contador de parciales lo ponen en 0, ¿sí? Y preguntan, ¿el parcial 1 lo aprobó? Sí, cuento. ¿Lo aprobó? Sí, cuento. ¿Lo aprobó? Sí. Con esto ya determino cantidad de parciales que aprobó este alumno. Después, aprobó las 3 notas con nota mayor a 7, ¿sí? Que es una condición para poder ser promoción, ¿sí? Entonces, se ponen las notas OK, se la ponen false, ¿sí? Siempre por defecto, y si se encuentra que todas las notas son mayor a 7, por ejemplo, la nota 1 es mayor a 7, la nota 2 es mayor a 7, la nota 3 es mayor a 7, y pide que la nota del práctico sea mayor a 8, o igual, ¿no? Entonces recién ahí cambio el estado para true, ¿sí? En cualquier otro caso queda en false, pero si el alumno cumplió que todas sus notas eran 7, toda la 1, la 2, la 3 y el NP era mayor a 8, entonces cambia el estado, ¿sí? A ver, Lucas, bien lo de banderas del IF en adelante. ¿En qué parte? ¿En el teórico o en este caso de estudio? En el ejercicio que mostró recién, profe, en el anterior, cuando estaba explicando. Dale. Acá en este. Sí, no entendí sí, bueno, lo que usted ponía en el print, digo, qué función cumplía ¿Esto? el programa. ¿Esto? Claro, sí. Y fíjate que es avisarte, como vos, en el ejemplo de la ficha te dice, ingrese un número, pero acá estamos generando en forma aleatoria un número. Entonces, ¿qué pasa? Y yo le puse un rango inferior negativo y un rango superior positivo, ¿sí? Y le puse un rango para que me tire más negativos, por eso puse un -10 acá y un 5. Entonces, como vos a priori no sabes qué número te va a salir en la ejecución, lo corres, lo tiras, lo evaluas, y acá en base a cómo salió ese número, vos le informás al usuario si es negativo o no, y cuál es el número, que esto es lo que probamos recién acá. Por ejemplo, ¿ves? Cuando corríamos el programa, ¿ves? Por ejemplo, generó el 3, porque fíjate que pasó por acá. Y salió, es un -3, ¿sí? Entonces el mensaje es un número negativo, pasó por acá. Eso es ¿por qué? Porque hizo todo este caminito, estaba en false, generó un número aleatorio, el -3 menor que 0, sí, entonces salió en true. Como esto da true, entonces te pone este mensaje. Si yo lo vuelvo a correr, por ejemplo, fíjate, me generó un 1. Entonces acá cuando viene dice, ¿el 1 es menor que 0? No. Entonces quedó con el salió en false. Entonces salió es verdadero, no. Entonces viene por acá y dice, arma esta cadena que dice, no es un número negativo y pone el 1. No es un número negativo y pone el 1. Sí, ahora entendí. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo porque a lo mejor lo hice muy rápido y está. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? No, gracias, profe.
Y bueno, acá, por ejemplo, el caso de estudio les pide que hagan el promedio de los parciales, de acuerdo a la situación que tenían con respecto a la cantidad de parciales aprobados y las notas de los prácticos, tenían una condición u otra. Entonces, por ejemplo, acá se pone asumiendo que el alumno es irregular, pero bueno, si tiene si los parciales, no aprobó los tres parciales, es decir, aprobó menos de 2, ¿sí? Los prácticos no los aprobó, está libre. En cambio, si tuvo todas las notas mayor o igual a 7, o sea, las notas están ok, y su promedio de práctico es mayor a 9, entonces está aprobado directo. Si no, si las notas están ok, pero el promedio es mayor a 8, está promocionado, ¿está? Porque solamente para aprobar tiene que tener un 9 o más. En cambio, para promocionar tiene que ser un 8 o un 8, en realidad, porque ya con 9 va acá. Es una condición muy sutil. Y se pone y se muestra, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, ¿sí? Tienen resuelto en la ficha y en el video del profe Valerio está detallado cómo resolver este ejercicio. Véanlo porque les va a servir. Yo acá generalmente en clase también hacía este juego de piedra, papel y tijera, que capaz que lo hayan hecho en clase a lo mejor, también en forma automática, para ver cuál es el ganador. Está en la ficha 10, está como ejercicio adicional de la guía de prácticos, está ahí, traten de plantearlo para ir haciendo práctica, y ahí después le publicamos las soluciones, ¿no? Pero mientras tanto, para que lo puedan ver. Denme un minutito. Aquel que tenga dudas, voy a pausar acá uy, tengo la